Es un placer enorme recibir a Anabela Quiroga. Ella es redactora de la sección Economía y especialista en negocios del diario Clarín. ¿Cómo estás, Anabela? Silvio Sacomán y Nicolás Naves te saludamos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, en un momento muy convulsionado, no solamente en el plano político, sino económico, también algo esperable en relación a, bueno, a la derrota tan contundente que ha sufrido la Libertad Avanza, ¿no es cierto? Sí, así es, tal como decís, porque los resultados fueron una sorpresa también para el mercado, que ni siquiera en el peor de los escenarios esperaba que perdieran por tanto. Sí, sin dudas, sin Y dudas. eso, bueno, lo pudimos ver sobre todo bien temprano hoy. Un poco ya lo habíamos visto anoche, porque había algunos indicadores que ya se iban conociendo, por ejemplo, la cotización del dólar cripto, que funciona durante las 24 horas, Exacto. y, y ya había tocado los 1440, incluso en algunos portales un poco más, y Sí, en hasta la previa 1480 creo, ¿no es cierto? ¿Llegó? Eso llegó hoy a la mañana cuando abrieron el home banking, Ah, bien. pero a lo largo del día fue bajando y al final terminó en el Banco Nación, que es como el que se toma de referencia, 1425, igual es un salto de 50 pesos en el día, Sí. y en los otros bancos en promedio entre 1430 y 1440. Pero lo otro que pasó, que también fue muy fuerte, fue la caída del derrumbe de las acciones. Sí, Estamos hablando de, sí, sí. en el caso de las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, pérdidas de hasta 24% en el día. Sobre todo los bancos fueron los más golpeados. Los 4 bancos argentinos que cotizan allá están entre los que más perdieron, pero todas las acciones argentinas, incluso compañías como YPF, que venían siendo un poco más sólidas, también enfrentan pérdidas de hasta 15% en el día, y los bonos también muestran un fuerte retroceso, y esto hace que otra vez el riesgo país escale y ya lo tenemos arriba de 1000 De puntos, los cosa 1000 que no ocurría puntos. Sí. desde octubre del año pasado. Sí. Ahora, ¿considerás que tanto el Tesoro como el Banco Central tienen poder de fuego para intervenir en el mercado? Es que esa es la gran pregunta, ¿no? Que yo hasta la semana pasada vos preguntabas esto y te decían sí, tienen poder de fuego, pero con esto que era, bueno, el resultado inesperado, el cisne negro, es difícil de ver. A ver, el gobierno estaba interviniendo en el mercado hasta ahora a través del Tesoro. Era el Tesoro el que desde la semana pasada ya Sí. oficialmente, o sea, admitido por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, salía todos los días a vender dólares. Se Sí, es estima más, que vos vendió escribiste un artículo el 5, sí, el 5 de septiembre, donde precisamente haces hincapié en que para contener el dólar, el Tesoro a esa fecha habría vendido más o menos 650 millones de dólares en 4 así es, días. En en 4 4 días, días. siendo que, si yo mal no recuerdo, la cantidad que había acumulado de dólares el Tesoro era de unos 1.500, 1.700 millones de dólares, ¿es así? Claro, ese era el monto total que Total, tenía. Entonces, cuando exacto. vos, cuando le descontás lo que ya vendió, ahora las cuentas te daban que de acá a octubre, al 26 de octubre, que son más o menos 36, 35 ruedas, bueno, menos la de hoy, ¿no?, que ya pasó, le quedaban para vender aproximadamente 40 millones por día, que suena bastante poco. Sí. Aparentemente hoy no vendió al final, todavía no tenemos eso porque, ¿qué pasa? No es un dato oficial que se comunica cada día, sino que es una estimación que hace el mercado y después a los 2-3 días se puede ver en el balance del Banco Central cómo varía la colocación de los depósitos del Tesoro y a partir de ahí se infiere cuánto podrían haber vendido, pero tampoco es una cifra cerradísima porque también usan dólares para otras cosas, ¿no?, como para pagar deudas. Para pagar deuda, Pero bueno, lo exacto. relevante es que, o sea, a la luz de cómo estamos hoy, te diría que no tiene tanto poder de fuego, porque si lo prorrateas son 40 millones por día para vender. Pero, ¿qué es lo que se espera? Bueno, el mercado lo que está esperando es que se tome alguna medida adicional. O sea, hasta la semana pasada pensábamos que
este plan se iba a mantener más o menos a los ponchazos hasta octubre, y que después de octubre, desde las elecciones, iba a haber un recalibramiento, sí, recalibración, sí. Claro, del plan económico. ¿Qué podía hacer? Que dejaran correr un poco más el dólar para arriba, que tuvieran otras medidas para incentivar la llegada de inversiones, alguna baja impositiva y algún cambio de gabinete más rutilante, ¿no? Que los que ya se saben que son los que se van a ir, como Patricia Bullrich, porque bueno, se da por hecho que va a entrar al Senado. Claro, exacto. Ahora, ¿qué es lo que te dicen hoy? Faltan 50 días. Es muchísimo tiempo para un mercado tan convulsionado como este. No pueden esperar. Entonces, algo van a tener que hacer. La duda es qué es lo que van a hacer. ¿Qué podrían hacer? Podrían empezar el Banco Central a intervenir cuando el dólar llega al techo de la banda, que hoy está en 1460. Hoy el dólar, estamos hablando del dólar mayorista acá, que terminó hoy en 1409, o sea que está muy cerquita del techo de la banda, es decir, bueno, dejarlo correr hasta el techo de la banda y que intervenga el Banco Central utilizando los dólares que le dio el Fondo Monetario. Ahora, acá la cuestión no es si tenés los dólares o no, la cuestión es, ¿el mercado te cree o no te cree? Porque si el mercado no te cree, es muy difícil ganarle, o sea, porque siempre va a estar demandando más. Y por otro lado, esto de que al mercado tampoco le gusta que usen los dólares del Banco Central, del Banco Central, porque esos dólares en realidad deberían ser a los ojos del mercado para pagar los vencimientos del próximo año. Sí, y no solamente el mercado lo ve con malos ojos, sino que me imagino el Fondo Monetario Internacional también. Claro. Porque no era la idea del programa, ¿no es cierto? No era la idea, y fue lo que pasó en la vez anterior durante el macrismo, que se gastaron toda la plata en tratar de sostener el dólar y no se pudo. Entonces, bueno, esos dólares tendrían que usarlos para pagar los vencimientos, porque con un riesgo país como este, de 1000 puntos otra vez, es imposible que Argentina acceda a los mercados. No, es imposible. Esa era una idea que estaba antes, que se pensaba cuando empezó el año, que empezó a acomodarse la economía, que se esperaba, bueno, el acuerdo con el fondo, que los dólares de la cosecha y demás. Bueno, se esperaba que el riesgo país bajara y por eso el gobierno saca el cepo para mostrarle a los mercados que se está normalizando y que el riesgo país llegara ahora a 500 puntos y está en el doble. Así no se puede salir al mercado. Entonces, si no puedes salir a tomar nueva deuda, tenés que usar los dólares que tenés. Pero si perdiste los dólares por tratar de controlar el tipo de cambio, bueno, es demasiada incertidumbre. Así que la verdad que el escenario está muy complicado. Hay que ver ahora cómo se reacomoda. El único elemento que tiene un poco el gobierno es un elemento triste, pero hay que decirlo, es que como el consumo está en baja, los salarios están en baja, bueno, la gente no tiene plata para comprar dólares. Entonces eso sumarle para consumir y para comprar dólares. Claro, pero sumarle las tasas estrambóticas que tenés, y bueno, y obviamente la gente se va a volcar, por ejemplo, al plazo fijo, que le conviene mucho, bueno, ahora no sé, pero le conviene mucho más que ir al dólar. Y sí, pero bueno... O hacer un carry trade también, ¿no es cierto? Claro, pero hay que tener sacrificio para eso y bueno, no todo el mundo se anima. Cuando hay tanta turbulencia como ahora, o sea, hoy decías, mucha gente nos preguntaba, bueno, hay que comprar y decir, hoy no era el día para comprar dólares. No, está claro. El dólar pegó un salto, bueno, esperamos que se reacomode. Sí, a la larga va a volver a subir, pero bueno... No lo pagues hoy a 1480 si al final cerró en 1440 o 1420. Sí, tal cual. Pero bueno, no todos pueden hacer eso y en el día a día la suba de tasas le pega al que se endeudó, al que no pagó la totalidad de la tarjeta, al que estaba pensando en sacar un crédito y a cualquier pyme que se financia con su banco, a través de adelantos de cuenta corriente, o de cheques diferidos, bueno, todo eso paraliza todavía más la economía. Así que el escenario que yo creo que fueron muchos errores autoinfligidos del gobierno, ¿no? El desarme de las LEFI, sin ir más lejos. El desarme de las LEFI, claro, cuando desarman las LEFI suben
dejan pesos sueltos, esos pesos se van al dólar, 15 para billones. evitarlo empiezan a subir la tasa y entran ahí en una carrera que no se termina, y todo eso se potenció con los escándalos, ¿no?, de los audios de Fagnolo, por supuesto. de las denuncias y de un cierto cansancio, que es lo que se mostró ayer, de una sociedad que ya, o sea, le perdonó mucho al gobierno hasta acá porque venía controlando la inflación y la sigue controlando hasta ahora, pero bueno, se hartó también de la crispación y de como una promesa de reactivación que tarda en llegar. Anabela, ¿y cuál es tu siguiente conclusión respecto a una nota sumamente interesante del medio y profesional, que es un medio de finanzas, que habla sobre la deuda argentina? La deuda argentina que acumuló un retroceso superior al 10% en el último mes, y se habla de un castigo adicional por la derrota electoral, y esto también habla de una tasa interna de retorno de los títulos que escaló por encima del 16% anual en niveles considerados como estrés extremo por parte de los analistas. ¿Me podés pasar ahora en blanco para personas como yo que por ahí, en teoría económica, bueno, tienen que pasarlo un poco o bajarlo a tierra, por favor, lo que te acabo de preguntar? Bueno, ahí lo que pasa es que la tasa, como decíamos, le pega a todo el mundo, ¿no? Le pega a los particulares, a los privados, pero también le pega al gobierno. O sea, porque el gobierno emite deuda en pesos y en dólares, la deuda en pesos se las encaja a los bancos y también va cometiendo ahí errores, ¿no?, a subir los encajes infinitamente, y para sacar plata del mercado, obligar prácticamente a los bancos a que compren los bonos, pero les va ofreciendo un rendimiento cada vez mayor, que según cálculos de la consultora Equilibra, si proyectás de acá a febrero todo lo que el gobierno tiene que renovar en deuda, le va a costar más de 2 puntos del PBI esta suba de, 0,23 del PBI, esta suba de tasas, que es lo mismo que discutía de la ley de discapacidad. Entonces lo que no quería pagar ahí, lo va a terminar pagando en tasas más altas, en algo que no tiene un efecto sobre la calle, un efecto positivo al menos. Bueno, eso es lo que empieza ahí a golpear también, y se va encareciendo la deuda, se va encareciendo lo que tenemos que pagar de eso, con el agravante de que el gobierno cada vez se le vuelve más difícil rolovear, que rolovear es que cuando tiene que pagar, en lugar de pagar, vuelve a sacar deuda y él le da a su acreedor un nuevo papel. Eso es algo que hacen todos los gobiernos del mundo. Ninguno paga la deuda plena, sino que van roloveando, porque así también le dan herramientas a bancos, a inversores, a fondos, para ir colocando el dinero que tienen. Pero con otra realidad monetaria. Pero con otra realidad, claro. O sea, eso seguro es una realidad. Entonces, el gobierno en su momento pretendía ir hacia una normalidad que ahora no la está alcanzando, y entonces ya hoy, en pocas horas, vamos a ver otro efecto de eso, que es que ahora mismo, en cualquier momento, esta tarde, tienen que anunciar las condiciones de la próxima licitación, que es el miércoles, y que tienen que renovar 7,2 billones de pesos, y ahora van a sacar el listado de instrumentos, que es decir, bueno, cuáles son las letras, los bonos, los títulos que le van a ofrecer al mercado. No vamos los a saber porcentajes. hoy la tasa, la vamos a saber el miércoles, pero cada vez que convalidan una tasa más alta, eso implica que el banco te va a cobrar un redescuento más alto, ¿entendés? La tarjeta te va a cobrar una cosa más alta, y así todo se va potenciando y pega más sobre la actividad, que está muy deprimida. La última, Anabela, las tasas de interés tan elevadas que hoy por hoy, estratosféricas, existen en la Argentina, ¿golpean de algún modo al equilibrio fiscal? Y sí, en parte sí, por esto que te comentaba, de que también al Estado le cuesta más. Tiene que pagar tasas más altas, tiene que usar más pesos, tiene que emitir más pesos para pagar los intereses, y entonces eso también... ¿Hay emisión monetaria? Sobre el equilibrio. ¿Cómo? ¿Hay emisión monetaria, Anabela? Hay emisión monetaria, o sea, no para cubrir gasto corriente, pero sí hay emisión para, por ejemplo, si el Banco Central compra dólares, los compra con pesos y tiene que emitir para comprar. Por eso es que dicen que no quieren, o decían en su momento que no querían que el Central saliera a comprar. Hay una emisión para renovar, digamos, los billetes que se van perdiendo, porque
los van retirando del mercado porque están viejos y otras cosas, hay una emisión que no es necesariamente negativa, sino que es prácticamente endógena. Bueno, el sistema funciona así, hay que ir sacando algunos pesos, o sea, no es que no emiten nada, la cuestión es para qué emiten. El gobierno anterior emitía para todo, o sea, daba un aumento de sueldo a los empleados públicos y emitía para pagar ese aumento. Exacto. Claro, Exacto. Ahora eso no pasa, no emiten para eso, no, o sea, van achicando los gastos y van llegando a un superávit que es tanto el superávit como la baja en inflación como los dos grandes logros que el gobierno puede exhibir. Por supuesto que es discutible el superávit porque si bueno lo conseguís a costa de no de motosierra siempre, sino bueno, a veces de cosas que son injustas como la cuestión del garraja o no, de la discapacidad o de las universidades, ¿no? Claro. No es solamente que eliminan gasto superfluo. Sí. Pero bueno, es todo esto lo que mira el mercado. Ve que no es que el superávit en per se esté en riesgo, sino que bueno, se le va a hacer más difícil, pero también el mercado mira el humor social, o sea, porque si el apoyo que tiene el gobierno va decayendo, bueno, se le va a hacer mucho más difícil seguir adelante con esta política de ajuste. Para ajustar, como ha venido ajustando, tuvo que tener un apoyo que, bueno, que ahora parecería que empieza a decaer. Sin lugar a dudas. Anabela, interesantísimo como siempre escucharte, sos clarísima y te agradecemos infinitamente este contacto telefónico con nosotros. Bueno, un gusto que me hayan llamado, espero que les haya servido. Por supuesto que sí, Anabela, un beso grande, hasta siempre. Bueno, un beso para ustedes. Hasta luego, adiós. La escuchabas a Anabela Quiroga, redactora de la sección Economía y especializada en negocios del diario Clarín.